hoy en Enredos recibimos con muchísimo gusto al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla y aspirante a ser presidente de México en 2018. ¿Cómo está, doctor? Muy bien y muchísimas gracias por tenerme aquí en esta entrevista. Buen programa, muy bien manejado. Muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario. Comenzamos. ¿Qué le diría el joven Luis Ernesto Derbez al actual Luis Ernesto Derbez? Le diría que la vida es un proceso de adaptación, que la habilidad más importante es precisamente esa, desarrollar la capacidad de adaptarse a los cambios, a las transformaciones, que desde ese punto de vista ha sido un buen resultado el ver la vida en esa evolución. También creo que estaría muy sorprendido el joven Luis Ernesto Derbez con el viejo Luis Ernesto Derbez, particularmente porque, aunque sí empecé de joven dedicándome a la política estudiantil, no creo que la persona hubiera pensado en ese entonces, quién era yo, que iba a llegar precisamente a buscar la presidencia de la República en este momento. Creo que sería la mayor sorpresa para él, sería, qué bueno que lo hiciste, síguete animando, esta ha sido una línea de vida. Eso es lo que creo que me diría. Pero uno nunca sabe qué le va a decir su viejo yo a su nuevo yo. ¿Cómo inicia Luis Ernesto Derbez su carrera política? Bueno, yo empecé a los 18 años básicamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como líder estudiantil, de hecho un poquito antes cuando estaba en la preparatoria, buscando el triunfo electoral como consejero desde el punto de vista de la preparatoria y perdí la batalla porque en ese entonces era complicado para una persona de centro derecha poder obtener triunfos en universidades públicas que tenían una visión de izquierda. Posteriormente seguí trabajando en esto, llegué a la universidad en el sentido de la licenciatura en Economía. Ahí logré el triunfo electoral como consejero universitario primero, después como presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Economía. De ahí me proyecté y me lancé a la Confederación Nacional de Estudiantes y obtuve el triunfo de la Confederación Nacional de Estudiantes cuando tenía aproximadamente unos 19 años. En ese proceso creo que mi carrera ya empezaba a definir esto. Pero además también ahí me hice panista. Fue cuando ingresé al PAN por un profesor que fue de los fundadores del Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí, quien nos invitó a un grupo de jóvenes, no todos aceptamos, a ingresar al partido buscando un México distinto al que en ese momento todos veíamos que era el México del PRI, que era un México que pensábamos que no iba a cambiar en mucho tiempo, nos daba una oportunidad de buscar ese cambio. Desde ahí empecé a buscar el cambio, trabajar en esas actividades y meterse uno en la política universitaria, que es divertida, pero también complicado. En el año 2000, México se vivió un momento trascendental para México sin duda alguna. Mucha gente cree que a lo mejor se crearon expectativas muy altas y que a lo mejor no se llegaron a concretar del todo. ¿Cree que estamos en el 2018 ante un escenario similar? Y si ese es el caso, ¿qué habría que hacer de modo diferente para no caer en un mismo fenómeno? En México el 2000 es un año de cambio, producto en gran medida de la problemática que se genera en 1994. Yo estoy convencido que el cambio del 2000 corresponde a la decepción del 94. Salinas de Gortari deja de ser presidente de México en el 94, básicamente. En ese año entra Zedillo, ocurre como fenómeno una devaluación brutal por un error de política pública que se comete entre los dos gobiernos. La población mexicana sale muy dañada en términos de su situación de bienestar por esta devaluación. Agarra un coraje muy intenso contra quienes ellos pensaban que los habían traicionado, que específicamente era el gobierno del presidente Salinas, el gobierno del presidente Zedillo. No logra el gobierno de Zedillo eliminar ese coraje. Fox lo puede encauzar, gana. ¿Qué pasa? Que todo mundo entonces piensa que va a haber un cambio revolucionario y lo debió haber habido. La razón por la que no se da el cambio es porque entrando al gobierno dos fuerzas ayudan a que no se logre ese cambio que queríamos. Una es la fuerza propia del sistema, un sistema que estaba sobre la base de compadrazgos, apoyos, etcétera. De pronto quiere seguir frenando a la renovación, un cambio sustantivo en la manera como se dan los negocios, se hacen las distribuciones de riqueza, etcétera, en el país. Eso nos frena, nos pone límites a lo que podemos hacer. Y dos, verdaderamente yo estoy convencido que el presidente Fox le faltó la audacia necesaria para decir, no importa, el cambio me lo pide la gente, lo llevo a cabo. ¿Cuál debe ser la diferencia ahora? La diferencia ahora es que tenemos que decir, con todo lo que aprendimos, con lo que hemos visto, el cambio es posible,
Para que se consolide el cambio, necesitamos ser audaces, seguir empujando y depender mucho en lo que la juventud va a plantear. Yo hago un comentario que además lo creo. Yo represento el pasado y el presente. La juventud, ustedes, representan el presente y el futuro. Tenemos que embonar ese presente para que nos permita, con la experiencia que yo puedo traer y la audacia que tiene la juventud en pensar cosas nuevas, llevar a cabo un programa que cambie completamente este país. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nos falló la vez anterior. No hay que tener miedo al cambio. Le tuvimos miedo al cambio. Bueno, como la ciudadanía se está viendo cada vez un poquito más una crisis de desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus políticos, ¿cómo convencer a la ciudadanía precisamente en un entorno tan complejo? La única forma va a ser haciendo, que la gente vea que efectivamente ocurren las cosas. Porque la decepción y la frustración es correcta. Ha habido demasiadas mentiras a lo largo del tiempo de los políticos. Mi gran diferencia es, yo no soy un político tradicional. Yo soy un político que ha estado fuera de la política 8 años, que sé vivir de otras cosas, que sé sufrir las otras cosas que sufre la población. Eso me va a ayudar a credibilidad. Yo le quisiera preguntar, ¿cuál es el valor de la propuesta y qué se debería de proponer en 2018? El valor de la propuesta es el concepto de qué vas a hacer cuando llegues. Porque ser, todos queremos ser, ¿sí? A todos nos gustaría ser. ¿Qué vas a hacer cuando llegues? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar los recursos para hacerlo? Son preguntas clave para alguien que quiera verdaderamente ser distinto. Entonces, la respuesta aquí es, ¿qué me dice la sociedad? Y yo lo vivo además, ¿qué son los problemas? Pues inseguridad. Concretamente, dame una idea en inseguridad. Necesitamos una policía digna, una policía en donde hoy hay 345,000 policías en la República Mexicana a todos los niveles, municipal, estatal, federal. Por lo tanto, tengo que agarrar esos 345,000 policías y reconocer que no están haciendo su función. Necesito un plan para limpiar a esa policía, para organizar una nueva policía. Y mi plan es, págales bien, págales 25,000 pesos mensuales para subir el nivel de lo que es ser un policía en México. Segundo, no solo les pagues bien, ármales un paquete familiar para que la familia se involucre en esta situación de ser un policía y una familia de policía. Tercero, entrénalos y capacítalos bien, con academias de policía serias, disciplinadas. Cuarto, ponles exámenes de confianza. Quinto, cuando fallen los exámenes de confianza, les quitas todo lo anterior y los metes a la cárcel. Como resultado de esto, vamos a tener un grupo de policías de élite bien planteados. Va a ser atractivo para jóvenes como ustedes, no necesariamente, pero va a ser una carrera distinta en donde puede haber jóvenes interesados en participar. Vamos a ir limpiando todo lo malo, vamos a ir cambiando la estructura. Y hazlo a nivel urbano. Empieza resolviendo los problemas de las 40 o 50 ciudades importantes de México, que son las que necesitamos devolver seguridad y garantía de seguridad a la población. Ahí está un plan muy concreto, acciones muy concretas. El costo de esto. Bueno, el costo de esto, una vez que esté implementado todo el programa, es de aproximadamente 200,000 millones de pesos al año. ¿De dónde los vas a sacar? De programas sociales que hoy no están dando el resultado que se esperaba, que no están creando las condiciones de paz social que se requieren, del hecho de que puedan todos transferir recursos para que esto me permita algo que toda la población quiere, paz social, tranquilidad, seguridad. Eso nos va a dar muchas ventajas de crecimiento. Ahora, un poquito en la materia de la juventud, se estima que para 2018 van a votar 24,600,000 aproximadamente jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. ¿Qué les diría? Bueno, lo primero que les diría es que tenemos que ayudarlos a que generen sus propios empleos. Esta es una generación interesante, ¿sí? La famosa generación millennial. Una de las cosas que va a traer la generación millennial es que es gente mucho más decidida a hacer su propia vida, es decir, a crear las condiciones para vivir adecuadamente ellos. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es un programa que estimule dos cosas. Uno, la generación de habilidades. Algunos de ustedes las están teniendo, otros no, para que estos jóvenes puedan tener un empleo, desarrollar su propio negocio, la creación de las condiciones de modernidad. Es muy importante hablar el mismo idioma que los jóvenes. El idioma de los jóvenes hoy es el idioma, voy a llamarlo así, electrónico, ¿sí? Lo que yo le llamo la uberización de la economía. Transformarte en una economía de apps en donde todo el mundo entienda que eso es lo que se tiene que desarrollar en México. Darle, por lo tanto, a los jóvenes las posibilidades con programas específicos, con programas de capacitación, con financiamiento,
para que puedan echar a andar sus propios negocios en estos conceptos, va a mejorar muchísimo la participación de estos jóvenes en la sociedad, en la economía y en los resultados que vamos a ver. Ahora vienen 6 años de enormes retos y complejidades, creo que eso está a la vista de todos. ¿Qué cualidades debería de tener el próximo presidente o próxima presidenta de México? Bueno, la primera que tiene que entender es que ya no va a ser el presidente omnipotente, va a ser un presidente que debe ser un gerente de operaciones desde el punto de vista del país. Se debe gobernar con un consejo de ministros, no un gabinete que él puede mandar y resolver. Por lo tanto, discute la conveniencia general. Sobre la base de eso, toma una decisión que no es la decisión del presidente de la República, es la decisión del Consejo de Ministros. Si en el Consejo de Ministros incorporamos elementos tanto de la sociedad civil como de otros grupos políticos, le estamos dando la visión de país que en este momento existe. Así vas a tener que gobernar, vas a tener que entender que ese es tu proceso, que es un proceso de coordinación, de gerencia, y solamente tienes dos grandes funciones. Uno, ser el representante del Estado mexicano en el exterior y ser el jefe de las Fuerzas Armadas en el interior. Son las únicas dos características propias que le quedan al presidente. Lo demás, todo por consenso, en una definición que moderniza completamente la manera de tomar decisiones en el gobierno. ¿Vas a minimizar las posibilidades de corrupción? Porque yo te pude haber comprado a ti para que hicieras el tren de 10,000 millones, pero como ya entraste en la discusión, ya no es tan fácil vender un proyecto así nada más. Dos, vas a poner en equilibrio lo que se requiere en el país. Tres, si integraste de manera lógica a gente de diferentes corrientes, vas a tener la opinión de la sociedad mexicana dentro de ese nivel de participación. Cuarto, que no puedas correrlos. Que lo que te ocurra es, para correrlo tiene que haber una causa justificada, y esa causa justificada tiene que ser una votación, incluso, o bien del Consejo de Ministros, o en su defecto, directamente del Senado de la República. Porque ahí le permites a los ministros entender que sí son partícipes del proceso de toma de decisiones en el país, que no están sujetos a que lo corra el presidente por antojo, por simplemente me caíste gordo y para afuera. En esa combinación cambias toda la concepción de cómo se tiene que manejar este país y empieza un proceso que se va a ir regando hacia abajo. Eso sí es cierto. Ahora, ¿quién o cuál o qué es el peligro para México en 2018? La abstención de los jóvenes. El verdadero peligro para el país es que la juventud, esa que acabamos de mencionar hace un momento, esos 24 a 30 millones de jóvenes, porque seguramente son 24, pero digamos 30 millones de jóvenes, de una población de 90, ¿sí?, en números redondos, no salga a votar. Esa para mí es la gran preocupación, es que los jóvenes no entiendan que México está en sus manos, que crean que simplemente mandando mensajes en redes sociales cumplieron su función, porque no está diseñado así el país todavía. Podremos llegar a eso en el futuro, ojalá, pero en el momento actual tienen que salir a votar, tienen que salir a participar, tienen que entrar al juego de cambiar al país. Esa es mi mayor preocupación. Mi preocupación, lo que yo veo como el peligro mayor para México, es que se frustren, que se decepcionen, que no participen. Esta juventud que es la que puede hacer la diferencia en el país. Ahora, muy claro, ¿qué debería de hacer el próximo presidente o presidenta de México con dos temas? Venezuela por un lado y Trump por el otro. Venezuela es sencillo. Con Venezuela tenemos que defender los valores universales en los que creemos los mexicanos, o por lo menos que creo yo, que es el valor de la democracia, de la tolerancia, de la pluralidad. Y hay que hacer ese planteamiento. Es decir, no estamos criticando el gobierno del presidente Maduro por las tonterías que haga, porque está haciendo tonterías, lo estamos criticando porque está creando un régimen autoritario en el que nosotros los mexicanos no creemos. Tiene que haber apertura, tolerancia, tiene que haber la libertad de expresión en ese país, porque eso es lo que yo como mexicano creo y además establezco en mi país. Esa es una posición muy clara de valores universales que México debe defender, específicamente el caso de ellos. Y luego defender de manera muy clara a los líderes de la oposición del presidente Maduro, porque están siendo castigados por un autoritarismo que no debería existir. Ese es el planteamiento con ellos, cuando llegue el momento de estar listos a respaldar a Venezuela en el proceso de recuperación. Con Trump, de igual a igual. Digo, francamente, no hay ninguna razón para que Trump nos esté diciendo de cosas, excepto la debilidad propia del gobierno actual. Uno lo que tiene que decirle a Trump es, mira,
El Tratado de Libre Comercio, al final de cuentas, solo el 52% de las exportaciones que estamos colocando en tu país salen bajo el Tratado de Libre Comercio. Las demás ya salen bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ese 52% no tiene más que aproximadamente un 8% de exportaciones que tendrían un impacto negativo, porque va a pasar el arancel más allá del 3,5% si nos vamos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Te quieres salir, salte, pero que salte tú, no yo. Para que quede claro que el que no cumple eres tú y no yo. Segundo, realmente retarlo en su autoritarismo, retarlo y decirle que todos esos valores de tolerancia, de pluralidad, que tanto tiempo empujaron los americanos, son valores que no se deberían de perder simplemente por él. Que Estados Unidos debe, junto con México y otras naciones, impulsarlos. Derechos de los migrantes, defenderlos, pero hacerlo allá, no acá. Nos la pasamos discutiendo aquí cómo vamos a defender a los migrantes. De allá. Hay que ir allá y discutirlo allá. Si hacemos eso, Trump va a entender que no está con un títere o con un juguete. ¿Qué sigue para Luis Ernesto Derbez? Sigue a empujar esto, ¿no? Empujarlo hasta el final. No tomé una decisión a la ligera. A mi edad ya no se toman decisiones a la ligera. Yo veo una posibilidad muy seria de lograrlo. El frente nos ha permitido que se rompa lo que era un ostión cerrado en el Partido de Acción Nacional con pocas posibilidades de lograr la candidatura. El frente nos abrió esa puerta, nos dio la posibilidad verdaderamente a todos, por eso estoy hablando en plural, los que estamos todavía en la batalla, de poder tener esa opción de ser el candidato del frente en su momento. Eso es lo que tenemos que impulsar, buscar eso, que se dé esa apertura para que quien quiera que vaya a ser el candidato tenga una validez, no solo dada por tu partido, sino por la conjunción de quienes formamos el frente. ¿Le gustaría contender por otro puesto de elección popular diferente a la presidencia? No. De hecho, ya me han ofrecido en anterioridad ser diputado, ser gobernador, ser senador. No, yo, si no estoy de presidente de la República, voy a estar de rector de la Universidad de las Américas Puebla, porque para mí este es un puesto que me fascina. Solamente estoy dispuesto, en este caso, por esa idea de que no estaban proponiendo nadie y hoy traigo una propuesta, por lo tanto voy a buscar la presidencia. Pero si no, no voy a ser secretario de Estado tampoco. Ya fui, ya no me llama la atención. Ok. Ya para finalizar una dinámica, bueno, nosotros le llamamos a bote pronto. Le voy a decir algunos nombres y lo primero que se le venga a la mente es lo que me va a contestar, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador. Repetidor. Ricardo Anaya. Joven. PAN. Un buen partido. México. Un país maravilloso. Luis Ernesto Derbez. Una persona. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes por vernos. Yo soy Diego Bonet y nos vemos en una próxima emisión de Enredos por TV Lab.